«Quiero 10 camionetas», dijo el niño mecánico. La millonaria zombó. «Eres un simple grasoso». Y lo pagó caro. ¿Alguna vez viste a alguien tan subestimado que el mundo entero olvidó mirarle con respeto, hasta que Dios mismo se encargó de revelarlo? En un pequeño taller perdido entre montañas, un joven mecánico cambiará la soberbia en humildad y demostrará que el verdadero poder no está en el dinero, sino en el corazón que trabaja con fe. Prepárate para descubrir una historia donde el orgullo se desarma y la esperanza vuelve a rugir como un motor encendido. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Y si amas a Dios, dale me gusta y suscríbete a Pequeños Prodigios, porque lo que estás a punto de ver te recordará que los milagros aún existen. En un rincón donde el ruido de los motores se mezclaba con el canto de los pájaros, vivía un joven que había aprendido a transformar la grasa en esperanza. Cada golpe de martillo era una oración silenciosa, y cada chispa que salía del metal, un recordatorio de que el esfuerzo sincero siempre brilla, incluso cuando nadie lo ve. Su taller no era grande, pero su fe lo hacía inmenso. Allí, entre herramientas viejas y sueños nuevos, se preparaba cada día como si el cielo lo estuviera observando. Una mañana, el silencio fue interrumpido por el rugido de una limusina. De ella bajó una mujer de mirada fría, envuelta en perfumes caros y arrogancia. Su voz cortó el aire como un cuchillo. «¿Tú eres el mecánico?», dijo con una sonrisa burlona. El muchacho asintió con serenidad. No se defendió, no alzó la voz, porque quien conoce su propósito no necesita gritar para demostrar su valor. Solo respiró hondo y dejó que el destino hablara por él. Mientras la mujer lo examinaba con desdén, él recordó los días en que también fue menospreciado. Recordó las veces que lo llamaron burro de carga, grasoso o soñador inútil. Pero aprendió que las palabras duras no destruyen a quien tiene el corazón firme. Así como el fuego no consume al oro puro, las ofensas no pueden apagar a quien trabaja con amor. Y allí, frente al lujo vacío, su humildad se volvió su mayor fortaleza. El joven limpió sus manos con un trapo viejo, sin perder la calma. Sabía que la paciencia es el martillo que forja el carácter. Miró a la mujer y sonrió no por orgullo, sino porque comprendía algo que ella no. El valor no se mide por la ropa ni por el dinero, sino por la disposición del alma. En su mirada había una fe tranquila, la que solo tienen los que confían en el poder del esfuerzo silencioso. El viento soplaba entre las montañas cuando él se acercó al auto con paso firme. En su mente, una simple frase se repetía: «Dios no se equivoca al esconder tesoros en lugares humildes». Mientras abría el capó, el sol iluminó su rostro y por un instante hasta los motores parecieron guardar respeto. La millonaria, sin entender por qué, sintió un leve escalofrío. Algo en ese chico no encajaba con su idea de un simple mecánico. Y así empezó la historia que cambiaría el rumbo de ambos. Porque a veces el Creador permite que la soberbia toque la puerta de la humildad solo para que aprenda una lección eterna, que el brillo más verdadero no viene del oro, sino del corazón que trabaja con fe. El chico no buscaba venganza ni fama, solo demostrar que la dignidad, cuando se sostiene en silencio, termina hablando más fuerte que cualquier fortuna. Cuando el orgullo se disfraza de desafío, el destino suele responder con sabiduría. La millonaria, confiada en su dinero, pensó que el joven no podría ni tocar el motor de su joya de colección. Pero él no vio arrogancia, vio oportunidad. Había aprendido que los retos no llegan para humillar, sino para revelar lo que uno realmente lleva dentro. Mientras ella cruzaba los brazos, él respiró profundo, como quien sabe que su trabajo es también su oración. El reloj comenzó a correr, marcando el ritmo de la incredulidad. Cada minuto que pasaba, la mujer miraba su reloj de oro, convencida de que la derrota estaba cerca. Pero el muchacho no se apuró.
Movía sus manos con calma, escuchando los sonidos del motor como quien escucha el latido de un corazón. Porque hay quienes hablan con palabras y hay quienes hablan con obras, y él, sin decir nada, estaba construyendo su respuesta. Dentro del taller, el silencio se volvió sagrado. Solo se oían los golpes de metal, el zumbido de las herramientas y la respiración serena del joven. No había magia, solo disciplina, fe y años de dedicación. Cada tuerca ajustada era una lección. Que la excelencia no necesita aplausos, solo propósito. Él sabía que el verdadero milagro no es arreglar un motor, sino mantener la paz cuando el mundo te subestima. Afuera, la millonaria comenzó a impacientarse. ¿Ya terminaste o necesitas otra hora para pensar?, dijo entre risas. Pero el muchacho no respondió, porque cuando alguien está concentrado en cumplir su propósito, no tiene tiempo para discutir con la soberbia. En su mente solo había gratitud, y en su corazón la certeza de que los dones que vienen de Dios no se miden por relojes ni apuestas. Cuando el último tornillo encajó, el motor rugió como una bestia recién despertada. El sonido llenó el taller, rompiendo el silencio con fuerza y gloria. La mujer dio un paso atrás, incrédula, y por un momento olvidó incluso respirar. Aquel grasoso había hecho lo imposible, pero él solo bajó la cabeza limpiando sus manos con humildad, porque el que confía en su propósito no necesita demostrar nada. Deja que su obra hable por él. A veces las pruebas llegan envueltas en burlas, pero en realidad son escenarios que Dios usa para revelar su poder a través de nosotros. Y ese joven mecánico acababa de recordárselo al mundo. No lo movía el orgullo, sino la fe. No buscaba humillar a nadie, sino honrar al don que se le había dado. Al final, no fue una competencia, fue una lección de vida. Que la verdadera victoria no está en ganar, sino en mantenerse fiel a uno mismo. El rugido del motor resonó como un trueno entre las montañas. La millonaria, que minutos antes lo había mirado con desprecio, ahora observaba al joven como quien presencia un milagro. Sus labios temblaron al intentar disimular la sorpresa. Nadie había logrado hacer funcionar aquella máquina, ni siquiera los ingenieros que ella contrató. Pero aquel muchacho lo había conseguido, sin gritar, sin presumir, solo con calma, talento y fe. La arrogancia comenzó a resquebrajarse. El mecánico se limpió las manos y la miró con serenidad. No pidió un aplauso ni una felicitación, solo pronunció con voz firme: «Quiero 10 camionetas del mismo modelo». La frase cayó como una piedra en un lago tranquilo. La mujer, al principio, creyó que era una broma, pero cuando vio la mirada del joven, comprendió que hablaba en serio. Fue entonces cuando soltó una carcajada que llenó el taller de ecos vacíos, sin saber que esa risa pronto sería su vergüenza. Detrás de esa sonrisa tranquila había una enseñanza profunda. Quien confía en lo que Dios sembró en su corazón, no pide limosnas, sino oportunidades. El joven no hablaba desde la codicia, sino desde la visión. Soñaba en grande porque su fe también lo era, y eso para los soberbios resulta incomprensible. Mientras la millonaria seguía riendo, él solo pensaba en silencio. Algún día entenderás que no me muevo por dinero, sino por propósito. A veces la fe se ve como locura y los sueños parecen arrogancia para quien no entiende su origen. Pero toda persona guiada por una convicción divina sabe que no hay imposibles. Lo que otros ven como un capricho, el creyente lo reconoce como parte del plan. El joven no estaba pidiendo algo irracional, estaba declarando su destino con la certeza de quien sabe que Dios honra a los que creen, incluso cuando se ríen de ellos. En ese momento, el ambiente cambió. Los empleados, que al principio miraban con burla, empezaron a sentir respeto. El aire se volvió denso, como si el propio cielo observara la escena. Había una fuerza invisible en aquel chico.
la fuerza de quien ya había sido humillado muchas veces y decidió no rendirse más. Sus palabras no fueron un desafío, sino una profecía silenciosa, la de un alma que no teme ser pequeña cuando su fe es inmensa. ¿Te erizó la piel esta parte? Dímelo en los comentarios con la hora exacta. Y si tu corazón le pertenece a Dios, deja tu like y suscríbete a Pequeños Prodigios. Lo que viene te mostrará grandes milagros. Cuando la risa del orgullo aún flotaba en el aire, el joven caminó hacia el fondo del taller. Sus pasos eran firmes, como si cada uno respondiera a una promesa cumplida. De entre las sombras, sacó un maletín metálico cubierto de polvo. Nadie esperaba lo que venía. El sonido del cierre al abrirse pareció romper un silencio antiguo. Fajos de billetes nuevos, ordenados con precisión, reflejaron la luz del neón como pequeñas llamas encendidas. La millonaria parpadeó, sin poder creerlo. «Pago en efectivo», dijo él, con esa serenidad que solo tiene quien conoce su propio valor. No hubo soberbia, solo calma. La mujer dio un paso atrás y por primera vez el lujo le pesó, porque comprendió que el dinero en manos equivocadas infla el ego, pero en manos sabias revela propósito. El joven no mostraba riqueza para humillarla, sino para enseñarle que el trabajo honesto también construye imperios, aunque empiecen entre tuercas y grasa. A su alrededor, los empleados se miraban en silencio, con una mezcla de asombro y respeto. Aquella escena era más que un acto de poder, era una lección de vida. Muchos de ellos también habían dudado de él. También lo habían juzgado por su ropa, por sus manos manchadas. Pero en ese instante entendieron que las apariencias no definen el valor de nadie, que el verdadero brillo no se mide por relojes caros, sino por el fuego interior que impulsa a seguir cuando otros se rinden. El chico cerró el maletín con un golpe suave. No lo hizo para impresionar, sino para poner fin a una historia que había empezado con burla y terminaba con asombro. Su mirada, limpia y firme, parecía decir: «Nunca necesité que creyeran en mí. Bastaba con que Dios lo hiciera». Esa confianza, esa paz tan poco común, dejó sin palabras a todos los presentes. No había más que decir. El silencio de la millonaria ya era respuesta suficiente. Y es que la vida, con frecuencia, invierte los papeles para recordarnos que el humilde también puede enseñar al poderoso. A veces, Dios usa a los que fueron despreciados para abrir los ojos de los que se creían invencibles. No hay victoria más grande que esa. Mantener la calma cuando el mundo te subestima y dejar que la verdad hable por sí sola, sin alzar la voz, sin buscar venganza, solo siendo luz en medio del ruido. El joven volvió a guardar el maletín, como si nada extraordinario hubiera pasado. Pero todos sabían que habían presenciado algo más que una simple transacción. Habían visto el poder de la fe manifestarse en forma de dignidad. Y cuando la dignidad se une al propósito, nada ni nadie puede detener lo que está destinado a florecer. A veces, el mundo necesita ver un milagro para creer, pero los milagros suelen esconderse en la rutina de los que nunca se rinden. Aquel muchacho que parecía un simple mecánico tenía una historia que pocos conocían. Desde niño había dormido entre herramientas, ayudando a su padre en un pequeño taller de barrio. Mientras otros jugaban, él soñaba con motores y mapas. No buscaba fama ni fortuna. Buscaba construir algo que honrara las manos que le enseñaron el valor del trabajo. Su camino no fue fácil. Pasó hambre, fue rechazado y escuchó demasiadas veces que no tenía futuro. Pero mientras los demás se burlaban, él aprendía. Leía, observaba, se caía y volvía a intentarlo. Cada fracaso fue un ladrillo en el puente que lo llevaría lejos. Y cuando llegó la oportunidad, no la desaprovechó. Fundó su primer taller con el mismo espíritu con que otros fundan templos, porque para él reparar motores era una forma de agradecer a Dios por el don de sus manos.
Con el tiempo, sus talleres se multiplicaron. Desde una ciudad pequeña, su nombre cruzó fronteras y llegó a oídos de corredores, empresarios y celebridades. Diseñaba motores con precisión casi divina, combinando ciencia y fe, lógica y corazón. No era solo habilidad, era propósito. Y aunque muchos querían saber su secreto, él siempre respondía lo mismo: mi secreto es no olvidar de dónde vengo. Esa frase, sencilla y poderosa, se convirtió en su emblema. El joven entendió algo que muchos adultos olvidan. La humildad no es pensar menos de ti, sino recordar que tu grandeza viene de servir. Por eso, aunque era dueño de una cadena internacional, seguía ensuciándose las manos en su taller, hablando con los aprendices, compartiendo pan con sus empleados. Sabía que si el alma se ensucia de soberbia, ni el dinero ni el éxito pueden limpiarla. El verdadero lujo es mantener el corazón limpio mientras el mundo se llena de ruido. Su pasión por el acero era, en el fondo, una pasión por la vida. Veía en cada pieza de metal una oportunidad de restaurar, de dar nueva forma a lo que parecía roto. Así también veía a las personas como motores que con cuidado y fe pueden volver a encender. Él no arreglaba solo autos, ayudaba a la gente a creer otra vez en sí misma. Y esa, quizás, era la chispa divina que lo diferenciaba de todos los demás. No te quedes en silencio. Escribe en los comentarios el minuto en que llegaste y comparte tu emoción. Y si amas a Dios de verdad, suscríbete a Pequeños Prodigios, porque aquí verás historias que cambiarán tu fe. El taller, que horas antes había sido escenario de burlas y risas, ahora estaba cubierto por un silencio solemne. La millonaria sostenía la pluma con manos temblorosas, incapaz de mirar al joven a los ojos. No firmaba solo un contrato, firmaba una lección. La humildad, tan costosa para los soberbios, a veces llega disfrazada de vergüenza. Y mientras su firma se deslizaba por el papel, el sonido del bolígrafo se convirtió en el eco de un orgullo que se rendía ante la verdad. Los empleados, que habían compartido su burla, ahora la observaban con incomodidad. Ninguno se atrevía a reír. Algunos bajaron la cabeza, avergonzados. Otros apenas respiraban, conmovidos por la escena. Aquel grasoso que todos despreciaban estaba siendo coronado por su propio esfuerzo. No con aplausos, sino con respeto. Porque el respeto verdadero no se impone, se gana cuando las acciones hablan más alto que las palabras. El joven, sin soberbia ni rencor, contó los billetes con calma. Su gesto no era de triunfo, sino de gratitud. Sabía que todo lo que tenía no provenía de la suerte, sino de la fe constante y del trabajo silencioso. Murmuró con voz serena: «Nunca subestimes a quien ama lo que hace». Y en esa frase se resumió una vida entera, la de alguien que no buscaba vencer a los demás, sino superarse a sí mismo. Aquellos que escucharon entendieron más que una lección, comprendieron un principio divino, porque quien trabaja con amor multiplica sus dones, quien obra con humildad atrae la gracia, y quien actúa desde la verdad inevitablemente brilla, aunque el mundo lo quiera apagar. Esa tarde, el taller se llenó de un tipo de luz distinta, la luz de la conciencia. Nadie se atrevía a pronunciar palabra, pero todos sabían que algo dentro de ellos también se había reparado, como si el motor de sus corazones hubiera vuelto a encender. La millonaria se marchó en silencio, con los ojos vidriosos y el alma agitada. Tal vez entendió que el dinero no puede comprar el respeto ni reparar los vacíos del orgullo. A veces, el destino nos humilla para enseñarnos a mirar con ternura a quienes despreciamos. Y esa mujer, que llegó creyéndose superior, se fue siendo aprendiz de la misma persona que había intentado humillar. Así actúa la justicia divina, sin violencia, sin gritos, solo con verdad. El joven volvió a su banco de trabajo, como si nada hubiera pasado.
Tomó una herramienta y siguió su rutina. Pero en el aire quedaba una enseñanza que todos podían sentir. Cuando el amor guía las manos, incluso la grasa brilla como oro. Y así, entre motores y montañas, el muchacho siguió siendo lo que siempre fue, un alma fiel a su propósito. El amanecer bañaba el valle con una luz dorada cuando el rugido de las camionetas comenzó a llenar el aire. Una a una salían del taller, relucientes, con el logo del joven grabado en el chasis, un símbolo pequeño, pero lleno de significado. No era solo una marca, era el sello de una historia nacida del esfuerzo, la fe y la perseverancia. Los empleados observaban en silencio, comprendiendo que lo que veían no era solo el fruto del trabajo, sino el resultado de una vida guiada por propósito. Cada motor que rugía parecía cantar una verdad antigua, que quien trabaja con el corazón no necesita títulos ni fortuna para dejar huella. Aquellas camionetas, antes propiedad del orgullo, ahora llevaban el nombre de la humildad, y el eco que dejaban en el aire era una sinfonía de redención. La millonaria las miraba alejarse con una mezcla de tristeza y respeto. Por primera vez en su vida comprendía que el poder no está en mandar, sino en servir. El joven, de pie junto al portón del taller, observó cómo el último vehículo desaparecía entre las curvas de la montaña. No sonrió con vanidad, sino con paz, porque entendía que toda victoria verdadera no se celebra con ruido, sino con silencio agradecido. Elevó una mirada al cielo y susurró: «Gracias, Señor, por recordarme que el éxito sin humildad es solo una ilusión». Sus palabras se mezclaron con el viento, llevando un mensaje invisible a quienes aún dudaban de su propio valor. A veces, los milagros no ocurren en templos ni ante multitudes, sino en lugares donde el sudor y la fe se encuentran. En aquel taller perdido entre montañas, Dios había vuelto a demostrar que no hay trabajo pequeño cuando el corazón es grande, y que incluso el más humilde puede enseñar al poderoso una lección eterna, la de que el amor por lo que uno hace es más valioso que todo el oro del mundo. Mientras el eco de los motores se perdía en la distancia, algo cambió en todos los que presenciaron esa historia. Los empleados empezaron a trabajar con más orgullo, la millonaria aprendió a mirar sin desprecio, y el joven siguió su camino, sin buscar reconocimiento. Porque cuando uno vive guiado por la fe, no necesita ser visto. El propio cielo se encarga de hacerlo brillar. El verdadero lujo no estaba en las camionetas, ni en los billetes, ni en la fama. Estaba en la calma de quien actúa con integridad, en la sonrisa de quien perdona sin rencor y en la fuerza de quien ama su propósito sin miedo. Y así terminó la historia del mecánico que convirtió la humillación en enseñanza y el trabajo en testimonio. Porque a veces los milagros se esconden bajo las manos manchadas de grasa y el cielo sonríe desde ahí. Al final, no fueron los billetes ni las camionetas lo que brilló, sino el alma de un muchacho que supo convertir la humillación en enseñanza. Su historia nos deja una verdad que el tiempo no puede borrar. Quien trabaja con amor y fe nunca pierde, solo espera su momento para florecer. Porque el humilde, tarde o temprano, termina conquistando lo que el soberbio nunca entenderá. Si esta historia tocó tu corazón, escribe en los comentarios qué parte te inspiró más. Y si crees en los milagros que nacen del esfuerzo, suscríbete a Pequeños Prodigios, donde cada historia encenderá tu fe un poco más.